nuestra pequeña exposición intitulada Reforma y Biblia quiere mostrar en un breve pantallazo algo de la riquísima producción de Biblias en las traducciones modernas, empezando con Gutenberg, que es la traducción al latín y el primer libro impreso con tipos móviles de la humanidad, una especie de condición técnica sine qua non para la divulgación de la Biblia y de los demás textos de la Reforma y también de la Contrarreforma del siglo XVI. Acá tenemos en primer lugar la edición facsimilar de la Biblia de Gutenberg. El original se imprimió en la ciudad alemana de Maguncia en 1455 en dos hermosísimos tomos enormes. Esto se ve cuando se toma una Biblia en las propias manos, es sumamente pesada. Muchas de estas Biblias han sido ilustradas, sobre todo en las letras capitales y con viñetas a mano. Y este invento de Gutenberg de descomponer, por así decirlo, un texto escrito en todos sus componentes, que son las letras y los pocos signos de puntuación que existían en esa época, y hacer entonces tipos de metal para armar una página, entintar estos tipos de metal compaginados, poner un papel sobre los mismos y después prensarlo, fue el invento técnico que revolucionó todo el saber, toda la cultura de la humanidad, y por eso a Gutenberg lo consideran el hombre del milenio. Estamos hablando del segundo milenio después de Cristo. Esto fue varios años, varias décadas antes de la Reforma, pero como dije, fue la condición para que después Lutero y todos los demás reformadores y traductores de la Biblia pudieran divulgar sus textos, sus ideas, y también para la discusión. Pero no solamente tuvo influencia en la Reforma en sí y su divulgación, sino también en la democratización de la cultura, porque a partir de Gutenberg era posible comprar libros, que antes era algo reservado a personas bastante pudientes, los ricos, como quien dice, pero a partir de la producción masiva de libros se abarató el proceso de esta producción, y con el tiempo cualquier estudiante podía adquirir los libros básicos para su estudio. Después de Gutenberg pegamos un salto a una enciclopedia que se llama Crónica Mundial y es de 1493. Es un libro que recopila datos y láminas de todo el mundo conocido en ese momento desde Europa por este autor, Schedel. Lo puse en la exposición porque muestra una especie de transición entre Gutenberg, el fin de la Edad Media, el inicio del siglo XVI y la entrada a la época de la Reforma. Acá hay una copia facsimilar de una versión impresa de las 95 tesis de Lutero, que en un principio fueron escritas a mano y colocadas al público en la puerta de la iglesia del castillo de la ciudad de Wittenberg, pero en el mismo año se publicó este contenido de estas 95 tesis en hojas como esta, en 3 imprentas. Esta es una copia facsimilar de una de esas impresiones del año 1517, hecha en Nuremberg. Estos acá son cuadros del pintor de la Reforma, Lucas Cranach, que muestran a Lutero en distintas fases de su vida. Esta es la ex monja Catalina de Bora, con la que se casó Lutero. Acá hay otra pintura del taller de Cranach, que representa los 10 mandamientos. Es una pintura gigantesca que ahora se encuentra en el museo Casa de Lutero, el antiguo convento en la ciudad de Wittenberg,
tiene 3,5 metros por 1,60. Es una muestra visual de lo que Lutero después va a incluir en sus catecismos, el catecismo menor, el catecismo mayor, con las respectivas explicaciones. Y acá tenemos el Nuevo Testamento en alemán, que Lutero publicó exactamente hace 500 años, simplemente con el nombre El Nuevo Testamento Alemán, y la ciudad de Wittenberg como lugar de la edición. Él no puso su nombre como traductor en ninguna parte. Posteriormente las Biblias van a llevar su nombre y se las va a llamar la Biblia de Lutero porque él es el autor. Esta es la primera traducción a una lengua moderna desde el original griego, donde Lutero, por supuesto, que se había formado teológicamente con la Biblia en latín, también consultaba el texto latino, pero la base de la traducción es el texto griego, que fue publicado precisamente en ese momento, poco antes, por Erasmo de Rotterdam. Esta es una hoja muy simpática, casi curiosa, podría decirse. Es la traducción de los Salmos. Acá está el Salmo 22, acá inicia el Salmo 23 y después sigue con los demás, donde Lutero hace una primera traducción con tinta negra y luego él mismo se corrige y hace estas correcciones con tinta roja. Después esto se vuelve a limpiar, se vuelve a revisar una vez más y se va a la imprenta, pero es el estilo del trabajo de Lutero, que hasta el final de su vida corrigió constantemente sus propias traducciones para garantizar una entrega de la palabra de Dios lo más fiel y meticuloso y cuidadoso posible, por el respeto que se merece esa comunicación escrita de la revelación de Dios. Otros cuadros más de Lutero. Este es uno que es un retablo del altar de la ciudad de Weimar, con el crucificado y a la vez en el mismo cuadro el resucitado. Y la peculiaridad de esto es que acá está Juan el Bautista, que está señalando al Cordero de Dios, también representado acá con el Cordero mismo. Acá está Lutero señalando los principales textos bíblicos que tienen que ver con nuestra salvación, y la, casi diríamos, curiosidad o el homenaje en realidad de este cuadro es la figura de Cranach padre. Este cuadro fue iniciado por Cranach padre y terminado por su hijo Lucas Cranach el joven, que es el hijo del famoso pintor de la Reforma. Una honra especial que le agregó el hijo es que la sangre de Cristo mana de su costado y llega en un chorro de sangre a la cabeza de Cranach, incluyéndolo así en la obra de la salvación. Cranach está en actitud de oración con las manos y mira a la persona que está mirando el cuadro, o sea, mira al espectador como diciendo: esta es mi fe en el Señor crucificado y resucitado, esta es la fe a la que yo te invito. Sigo con esta breve muestra. Esta es una página original de uno de los comentarios de Lutero a la Epístola a los Gálatas. Lutero escribió 2 comentarios, uno en latín en 1519 y después otro posteriormente, que es el más conocido. El comentario al latín fue traducido en 1525 al alemán y esta es una página original de ese comentario. Esta es copia facsimilar de la Biblia completa ya, de Antiguo y Nuevo Testamento, publicada por Martín Lutero en Wittenberg en 1534. Y esto acá es la última edición de la Biblia publicada en vida de Lutero. Se la suele llamar la Biblia germánica porque es la que se mantuvo con el texto inalterado, sin revisiones, hasta fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. El primer himnario para uso de la congregación, de la comunidad, fue publicado por Lutero en 1523 a 24 y contiene 8 himnos. Varios de ellos tienen la melodía con la notación musical. Estos himnos provienen de Lutero,
de un colaborador y uno es anónimo. Después de estos facsímiles también tenemos algunas Biblias originales muy antiguas. Esta es una de las que expongo, tenemos más en nuestra casa. Esta es de 1710, la Biblia completa en traducción de Lutero, y esta es la edición que se hizo especialmente para la Reforma de 2017, es una revisión nueva que se hizo. Dije que era la primera traducción a una lengua moderna, pero esta traducción hizo escuela y llegó incluso al ámbito de habla castellana y posteriormente a las traducciones indígenas. Esta es una copia facsimilar de la llamada Biblia del Oso, que lleva ese nombre porque en la portada está el logo, diríamos hoy, del imprentero que se llamaba Wiener en alemán. Él adoptó un nombre en latín, es el apicultor, que representa su trabajo con abejas y un oso que va a comer de la miel de estas abejas que están dentro de un tronco hueco. Esta figura inspiró este nombre que se le dice comúnmente la Biblia del Oso, y el traductor fue Casiodoro de Reina. Esta Biblia es de 1569 y fue revisada pocos años después por un colega del propio traductor, que habían sido monjes católicos ambos, y este revisor fue Cipriano de Valera. De ahí sale el nombre de Reina Valera, que es la Biblia castellana más conocida y más usada en la mayoría de las iglesias evangélicas. Estas son dos Biblias católicas ante la enorme divulgación de la Biblia por parte de Lutero y en muchos otros países, en otros idiomas. También se hicieron traducciones católicas, en este caso al castellano. Esta es la Biblia de Sío. Y como en América Latina no se podían traer estas Biblias evangélicas, digamos, las sociedades bíblicas en sus comienzos divulgaron la propia Biblia católica. Esta fue impresa por la Sociedad Bíblica, que es evangélica, para la distribución masiva en América Latina. Y esta es la Biblia Torres Amat, que era en su momento, desde 1880 hasta el Segundo Concilio Vaticano de 1962 al 65, la Biblia oficial para el uso litúrgico y la lectura de la Biblia en ambientes católicos. Prosiguiendo con esta tarea de traducción, aparte de tener Biblias en numerosos idiomas provenientes de la época de la Reforma, también tenemos acá un Nuevo Testamento y Salmos en sueco. Y estando en América Latina y en el ambiente rioplatense en especial, Ñandeyara-ñe, la palabra de nuestro Señor, es una Biblia en guaraní. Esto es un brevísimo recorrido por la relación sumamente interesante entre la Reforma y la Biblia, y el trabajo de los reformadores y traductores de la Biblia, por supuesto, no se limitó a la producción de buenas traducciones, sino que abarcó catecismos, una riquísima himnología, cuyo puntapié inicial dio este sencillo librito de cantos. En realidad es un cuadernillo, el librito de los 8 himnos, y que ha abarcado a todas las iglesias cristianas, donde antes solamente cantaban, hasta la época de la Reforma, coros de monjes o de monjas. Ahora cantan las comunidades y se hace una riquísima vida musical, de canto y de orquestas y de conjuntos y de grupos musicales que colaboran con la adoración y la vida comunitaria. Además de la producción de Biblias, catecismos, himnos, la Reforma también se divulgó mediante numerosos escritos teológicos y otros, y no por último también por la obra de Lucas Cranach y algunos otros que
ayudaron a divulgar los contenidos esenciales de la Reforma mediante su arte. En el caso de Cranach, con grabados y con pinturas, y a esto hay que agregarle en el ambiente católico, y sobre todo después del Concilio de Trento, la imaginería, que ha sido aprovechada para transmitir contenidos esenciales de la fe y de la adoración en el ambiente católico. Muchas gracias.